Hola, soy Bruno y hoy voy a resolver una duda que resulta recurrente entre las personas que diseñan circuitos hidráulicos por primera vez, que es cómo seleccionar la bomba cuando hay varios elementos en paralelo. Entonces vamos a ver cómo obtenemos la pérdida de carga, el caudal es relativamente fácil, cómo obtenemos la pérdida de carga de la bomba cuando tenemos en este caso, tres compresores que vamos a enfriar, tres compresores de aire, cuyo enfriamiento vamos a hacer mediante una camisa de agua refrigerada que refrigeramos con aeroenfriador, y que tenemos este circuito hidráulico. Puede que os suene el circuito hidráulico porque en un vídeo anterior resolvimos un poco el enfoque que debíamos darle, ¿no? Empezamos con varias opciones y llegamos a que la utilización de un primario y un secundario con caudales diferentes quizás era el enfoque más adecuado para los condicionantes que teníamos. Si tenéis interés, os enlazo el vídeo en las notas. También os recomiendo que si queréis ver un poco paso a paso cómo se hace este proceso de dimensionamiento de un circuito de una instalación hidráulica de climatización, sigáis un curso que también os enlazo en las notas del vídeo. Vamos a empezar. La duda es cómo calculo la altura que necesito en la bomba. Nosotros tenemos aquí dos bombas en paralelo, una va a trabajar en servicio y otra va a estar en reserva, es decir, no van a estar encendidas las dos al mismo tiempo. Y aquí tenemos otras dos bombas en paralelo. De modo que tengo dos circuitos hidráulicos que se comunican a través de un depósito de inercia. De modo que uno de los circuitos hidráulicos mueve el agua entre el depósito de inercia y el aeroenfriador, así, de esta manera. Y el otro circuito hidráulico mueve el agua entre los tres compresores que quiero refrigerar. Este sería un recorrido. Este sería otro. Y este sería otro. También a través del depósito de inercia. Aunque el agua se mezcla, podemos tratarlos de manera separada. En este caso lo que vamos a hacer es dimensionar el circuito hidráulico del secundario. Recordad que el término primario hace referencia a donde se genera el frío o el calor, a donde se disipa la energía o a donde se aporta la energía al circuito, y que el secundario hace referencia a las unidades terminales. Entonces vamos a fijarnos en el secundario. Aquí tenemos tres compresores de aire que están produciendo plástico todo el día, son máquinas de soplado de plástico. En su proceso generan mucho calor y tienen una serie de camisas refrigeradas para el enfriamiento de la propia maquinaria. Por esas camisas refrigeradas debo hacer circular agua para que el equipo no se sobrecaliente. Bien, tengo los caudales de agua que necesita cada uno de los compresores, de modo que en el ramal que va a cada compresor el caudal viene determinado por el fabricante del mismo, y después en los ramales comunes el caudal vendrá determinado por la suma. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, en el curso que os he recomendado, que os dejo enlazado en las notas del vídeo, tenéis como una especie de formulario en el que os va guiando acerca del proceso. Lo primero que tengo que hacer es determinar qué recorrido es más desfavorable. Si eso me resulta poco intuitivo o dificultoso, puedo partir de la bomba e imaginarme que soy una molécula de agua que va a realizar un viaje a través de la tubería. Entonces, partiendo de la bomba, en este punto que tenemos aquí y que aparece denominado como 1, lo que voy es a ir recorriendo el circuito en este sentido. De modo que al llegar aquí me encuentro una bifurcación. Tengo dos posibilidades, entonces tengo que escoger. Lo que tengo que hacer siempre es escoger, para el dimensionamiento de la bomba, escoger la posibilidad que a priori yo creo que es la más desfavorable, lo que en algunos programas de cálculo se llama camino crítico de presión. Entonces, si voy de frente tendré un recorrido relativamente corto, si voy hacia la derecha tendré un recorrido más largo. De ese modo, a priori, el recorrido más largo es ir hacia la derecha. Aquí me encuentro otra bifurcación, por tanto tengo que decidir si voy hacia arriba o si voy hacia el recorrido más largo. Me fijo en las longitudes de la tubería y veo que es más largo el recorrido que va hacia la derecha. De nuevo escojo yo que el recorrido más desfavorable es el que va hacia la derecha. Paso por el compresor, que tiene su propia pérdida de carga, y paso de nuevo por la tubería. Y aquí lo mismo, tengo que escoger volver al circuito. Hacia abajo no puedo porque tengo una válvula de retención. De hecho es el retorno de la otra máquina, por tanto necesariamente tendré que volver de frente. De nuevo una bifurcación, hacia abajo sigo sin poder ir, por tanto tendré que ir de frente porque tengo una válvula de retención, y aquí estoy ya de vuelta en el depósito de inercia. Como estoy dimensionando esta bomba, me muevo hacia la bomba, soy la molécula de agua, soy aspirado por la bomba y ya vuelvo a empezar mi ciclo. Paso por la bomba que esté funcionando en ese momento y este es mi recorrido principal. Para escoger la bomba tengo que ver la pérdida de carga por accesorios y por rozamiento en las tuberías del recorrido principal.
Puedes estar preguntándote, pero Bruno, a lo mejor escogiste un recorrido que no es el principal, porque podemos tener recorridos alternativos. Por ejemplo, podemos tener un recorrido a través de la primera unidad. De modo que se me recortaría mucho el recorrido. O podemos tener un recorrido a través de la segunda. Es cierto, es cierto. Y por eso a lo mejor hay que tantear. Intuitivamente el recorrido principal es este, pero a lo mejor tendría que repetir el cálculo para los otros posibles caminos críticos o recorridos principales que yo me encuentre. Voy a entender que este es el bueno, ¿vale? Que este que está pintado en rojo en línea continua es el recorrido principal bueno. Entonces ahora voy a ver cómo enfoco yo este cálculo, cómo tengo que hacerlo. Pues muy fácil, fijaos aquí en los números. Lo primero que tengo que hacer es ver la pérdida de carga que tiene el agua, el caudal total de agua que hay en el tramo 1-2, que es el total, 63,59 metros cúbicos hora. ¿Qué pérdida de carga por rozamiento tiene? Después aquí en 2 me encuentro una T que voy hacia la derecha. Tendré que ver qué pérdida de carga tengo en esa T, cuando es una T de divergencia, de división. Después voy de 2 a 3. Pérdida de carga por rozamiento en el tramo 2-3. Después voy de 3 a 4. En el tramo 3 a 4 me encuentro al principio una T, también de divergencia, en la que voy de frente, y después me encuentro un codo, también, o los que haya, también tendría que ir dimensionándolos. Yo voy a despreciar esos accesorios porque los voy a incrementar en forma de porcentaje de la longitud de la tubería, que es un posible enfoque. Voy de 3 a 4 y ahora la molécula de agua tiene que atravesar el compresor, lo que conllevará una pérdida de presión. Después voy de 7 a 8. Después voy de 8 a 11. Y después de 11 a 12. Y después de 12 a 1, aunque en realidad no voy hasta 1, voy hasta la aspiración de la bomba, pero me falta ahí nombrar un punto. Entonces vamos a llamarlo 1' porque debería estar aquí, 1'. Entonces, este es el recorrido principal. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular la altura de la bomba? Calcular la pérdida de carga por rozamiento y accesorios que tengo cuando el agua recorre este recorrido y únicamente este recorrido. Podéis decir, pero los otros recorridos no los dimensionas. Claro, los dimensiono con un criterio de velocidad, pero no voy a tener la misma pérdida de presión por ellos. Lo normal es que la pérdida de presión sea menor y que yo con una válvula de equilibrado hidráulico tenga que ajustarla. Eso es harina de otro costal. Pero si el agua es capaz de recorrer el camino más difícil, va a ser también capaz de recorrer el camino más fácil. Después otra cosa es que el equilibrado hidráulico no sea correcto. Es decir, que yo hago una serie de hipótesis de cálculo que no se cumplen en la realidad, que es bastante habitual y que eso podría ser objeto de otro vídeo, ¿no? Cómo yo equilibraría hidráulicamente un circuito de esta naturaleza. Pero suponiendo que se va a equilibrar simplemente por diseño, cosa que es prácticamente imposible, lo que va a hacer el agua es que si se mueve por el camino más difícil, se moverá también por los caminos más fáciles. Por tanto, quien me determina la altura de la bomba es el recorrido más desfavorable. De modo que por esta bomba va a mover agua en paralelo por los 3 recorridos. Va a mover agua por aquí, va a mover agua por aquí, pero solo se va a dimensionar para el recorrido de los 3 más difícil, porque si el agua es capaz de moverse para el más difícil, también se moverá por los más fáciles. Y ojo al tema de los caudales, porque los caudales serán los que tengan cada uno de los tramos. Aquí el total, 63,59, y aquí se me separa y de frente va a 32,17 y por el lado va la suma de 6,12 más 25,3, los estoy viendo aquí en los planos. Por aquí viene solo 25,3, que es el que corresponde a este compresor, y por aquí viene solo 6,12. Entonces, tendré que calcular cada uno de los tramos para sus caudales correspondientes. Un posible enfoque es hacerlo con Excel. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Lo voy a hacer únicamente con fines didácticos. Excel tiene un inconveniente, que es que como utilizo mucho el copiar y pegar, es relativamente fácil introducir errores. Muy fácil, ¿vale? Y además, en el cálculo hidráulico voy a tener que resolver una ecuación que no tiene una solución explícita, una ecuación implícita, que es la de Colebrook-White, que puedo aproximar a través de otras fórmulas, como la de Hazen-Williams o como, por ejemplo, la de Swamy-Jin, o Swamy, no sé cómo se pronuncia, y que es lo que yo hago habitualmente, pero solo para tantear. Si yo tengo un circuito hidráulico muy complicado, muy extenso, con muchos accesorios, lo ideal es que utilice un software de cálculo. El que a mí me apetezca, puedo aprender a usar EPANET, puedo utilizar Tecton 3D, los programas de Zipe, el que me dé la gana, pero necesito invertir en herramientas. Me va a proteger de errores, si sé utilizarlas bien, y además me va a hacer que mis dinámicas de trabajo sean mejores. Aclarado qué es el concepto de recorrido principal, podemos ver el Excel ya, que hemos preparado para este cálculo.
Este Excel lo tenéis disponible, los suscriptores, para descargar en la web. También os lo dejo enlazado en las notas del vídeo. Y bueno, el Excel que vais a descargar es un poquito más complicado que este, pero le borráis todo lo que no necesitéis. Yo lo que he hecho es un trabajo de limpieza, porque se trataba de un ejemplo que teníamos para el cálculo de una instalación de fontanería. Simplemente lo que no hemos tocado ninguna fórmula, hemos adaptado el Excel a lo que necesitamos. Lo primero que hacemos es poner lo que es el recorrido principal. Ya es lo que hemos hablado, ¿no? De modo que en el Excel tenemos que marcarle, pero eso es una particularidad del Excel, que no hay simultaneidad en ningún tramo, porque si no nos reduce los caudales por simultaneidad. Y yo acostumbro a calcular primero el recorrido principal y después los ramales. De modo que... Perdón, que le he dado al zoom. De modo que si yo he llegado a la conclusión de que el recorrido principal es este, de aquí así, pues será de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 7, de 7... Bueno, de 4 a 7 es la máquina, ¿no? De 7 a 8, de 8 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1'. Vale, entonces tenemos eso. De 12 a 1' yo lo he considerado también como de 1 a 2. He considerado que de 1 a 2 va aquí, aunque en realidad, bueno, pues no es demasiado correcto eso, pues podemos aproximarlo así. Entonces, así vamos haciendo el Excel. Lo que vamos haciendo es, para cada uno de los tramos, vamos determinando el caudal instalado, como la suma de los caudales que van por ese tramo, y vamos determinando si tiene simultaneidad o no. En este tipo de cálculos de clima lo normal es que no haya simultaneidad, y después aquí marcamos con una X el recorrido principal. ¿Para qué utilizamos esta X? Para después, con la fórmula sumar sí, para determinar la bomba, sumar solo las pérdidas de carga que corresponden al recorrido principal. El resto de los tramos también están calculados, pero su pérdida de carga no interviene en la pérdida de carga total que supone la altura de la bomba. Entonces, nada, aquí hacemos unas conversiones de unidades para adaptar el caudal, ponemos la longitud de cada uno de los tramos, ponemos el tipo de tubería con su diámetro nominal y su diámetro interior. Yo he utilizado pues la base de datos de Niron Clima, y aquí después las características de la tubería, su rugosidad, la temperatura a la que va a estar el agua que determina su viscosidad, y aquí empezamos con los cálculos ya. La densidad del agua también, que es función de la temperatura. Todas las celdas que están en gris las calcula automáticamente la hoja de Excel, ¿vale? Y después tenéis el apoyo, tenéis aquí una pestaña que se llama tablas, por si os falta algún dato para que podáis consultarlo. Y aquí vemos las velocidades en cada uno de los tramos. La velocidad es un buen indicador de si voy bien o mal. Lo normal en climatización es tener velocidades entre 0 y 5 metros segundo, que es una velocidad baja y silenciosa. Incluso en instalaciones domésticas de calefacción, velocidades menores. Por debajo de 0,5 segundos en un ámbito industrial es desperdiciar mucho material de tubería y puede producir sedimentaciones. Entonces, en el ámbito industrial a lo mejor no es adecuado, pero en una vivienda donde tengo radiadores sí voy a tener velocidades de 0,2, 0,1, 0,3. Pero lo normal es que yo escoja por encima de 0,5 y hasta 1,5. En 1 se dice que empieza el régimen ruidoso de la tubería y voy a tener ruidos, de modo que voy a ir a velocidades mayores que 1 en zonas donde yo tengo pues la tubería dentro de un patinillo, alejada de zonas ocupadas, donde el ruido no es importante. A 1,5 ya empieza a hacer ruido y además empieza a aparecer pérdida de carga por rozamiento interesante. Y por encima de 1,5 ya estoy en un régimen que solo debo utilizar en tramos comunes, en calefacciones de distrito o incluso en instalaciones industriales, porque ya empiezan a ser velocidades interesantes. 2,5, ojo, ya instalaciones contra incendios, instalaciones con caudales elevados, donde el coste de la tubería es muy importante, y por encima de 2,5, eso ya prácticamente debo intentar evitarlo. Sí que hay instalaciones industriales muy grandes que pueden llegar a tener velocidades de 3, 3,5, pero ya a priori debemos intentar evitarlo, ¿vale? Aquí tenemos el número de Reynolds, que nos mide un poco el régimen al que se está produciendo la circulación del agua, y que es un número dimensional que interviene en el cálculo hidráulico y que nos va a servir para calcular el factor de fricción mediante la ecuación de Swami-Jain, que como estáis viendo aquí arriba es relativamente compleja. Por ese motivo, pues a lo mejor evitar utilizar el Excel, porque aquí nos falla una coma, nos falla un símbolo, metemos mal los paréntesis y estamos haciendo una avería bastante interesante. Y después tenemos la pérdida unitaria de carga, que esta fórmula a lo mejor la subestimo un poco con respecto a algunos programas. Yo no tengo constancia, de hecho hace unos años hice una pequeña investigación personal que tenéis colgada en la web sobre la comparación de varias fórmulas con la fórmula de Colebrook-White, y a mí el resultado obtenido así, sin ningún tipo de rigor científico, era que la que más se aproximaba era esta de Swami-Jain, pero
algunos software, como por ejemplo Tecton, dan resultados de pérdida unitaria ligeramente mayores. Bien puede ser porque consideren otra rugosidad en la tubería. Vale, aquí tenemos la pérdida unitaria y tenemos las pérdidas en cada tramo. Pero fijaos que ahora vamos a ocultar, fijaos que no la sumamos toda. Vale, nosotros tenemos aquí todos los tramos de la tubería, pero solo vamos a sumar el recorrido principal. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? Pues si yo oculto todo lo que no necesito, voy a seleccionar todas las columnas que no necesito para ocultarlas. Bueno, las velocidades que estamos utilizando son muy correctas para este tipo de planteamiento. Oculto todo esto y me vengo a las que tienen recorrido principal. Me doy cuenta de que solo estas tienen recorrido principal. Por tanto, la altura sumada de las tuberías del recorrido principal la puedo obtener aquí debajo, es 27.000 pascales, 27 metros de columna de agua, ¿vale? No, perdón, 27.000 pascales, 2,76 metros de columna de agua, no, 2,27.000, 0,27 bares, 2,76 metros de columna de agua, correcto, sí. Vale, entonces tenemos aquí que no sumamos todo lo que no tiene la X. Estos no intervendrían en la suma. ¿Por qué? Porque una molécula de agua que va por el camino crítico, por el más desfavorable, no va a ir por otro. Si yo soy una molécula de agua y al llegar al punto 3 escojo ir hacia la derecha, no puedo escoger, salvo que es una molécula de agua cuántica que esté en dos sitios a la vez, no puedo escoger ir de frente, ¿vale? Entonces, ojo con este detalle. Yo no puedo sumar todas las pérdidas. No voy a sumar para el cálculo de la bomba de agua, no voy a sumar la pérdida de este compresor, más la pérdida de este compresor, más la pérdida de este compresor, porque el agua que recorre un compresor no recorre el otro en ese mismo ciclo de funcionamiento. Entonces, solo sumo lo que es recorrido en el recorrido principal, que es lo que he pintado en rojo antes. Entonces, ahora voy a hacer la suma. Voy a tener que mostrar porque se me ha ocultado la leyenda. Entonces hago la suma y digo, bueno, la pérdida de carga total en tuberías es solo la del recorrido principal, que es la que vimos. El recorrido principal viene hasta aquí, si no me equivoco. Sí, esta es la última, hasta aquí, hasta el 9.000, que es 27.118 pascales. Esto que aparece aquí. La paso a metros de columna de agua. Yo sé que un metro de columna de agua son 10.000 pascales. Y entonces nos da 2,76 metros de columna de agua. Y aquí tengo que sumarle los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Las válvulas, los filtros, los codos, las T's, el pasar por la entrada en el depósito, la salida del depósito, etcétera, etcétera. Puedo hacer un cálculo detallado, muchos programas lo hacen, no hay ningún problema. Los libros de hidráulica traen cómo hacer un cálculo detallado, o puedo hacer un cálculo aproximado. Yo en este caso lo que hago es considero que las pérdidas de carga en accesorios equivalen al 50% de las pérdidas de carga en tuberías. En gas es habitual utilizar entre el 20 y el 30%, en agua a lo mejor el 30%, si el circuito es muy corto, no tiene tuberías muy largas, es poco. Por eso os recomiendo utilizar un software de cálculo, porque si hacemos este cálculo con Tecton nos da un pelín más, ¿vale? Yo lo he hecho así rápidamente, a prisa y corriendo, y nos da un pelín más. Entonces, quedarse corto a lo mejor, pues le doy un 15% de coeficiente de seguridad, 50% de longitud de tuberías. Después tengo que calcular la pérdida de carga que voy a tener en el interior del compresor, que eso es un dato que me tiene que dar el fabricante. Me tendrá que decir para el caudal de diseño de enfriamiento del compresor a través de sus camisas se pierden. Pues lo habitual en los intercambiadores es que se pierda entre 1 metro y 3 metros de columna de agua. 5 si son intercambiadores muy grandes. Entonces 3 metros de columna de agua y después le pongo 1 metro más de columna de agua para el depósito de inercia. Podemos pensar, ¿y la gravedad no influye? Es decir, si el agua sube, no tengo que sumarle la altura que tiene que subir el agua. Si es un circuito cerrado, no. Porque si es un circuito cerrado donde el agua va y viene a la bomba a través de un camino cerrado, el agua sube y yo tengo que darle la energía para que suba, pero también baja. Por tanto, recupero la energía potencial gravitatoria. La única energía que pierdo es la debida al rozamiento de subir y bajar, pero eso ya lo estoy contemplando como la pérdida de carga en tuberías. Por tanto, si yo tengo un circuito cerrado, la energía potencial la recupero. Si yo tengo un circuito abierto, por ejemplo, una instalación de fontanería donde el agua va a salir por el grifo para llenar la bañera, ahí la energía potencial no la recupero. Por tanto, en las instalaciones de circuitos abiertos sí es necesario tener en cuenta la altura del punto de consumo más alto, que suele ser el más desfavorable, ¿vale? Entonces, en este caso no la tengo porque se trata de un circuito cerrado y me da que la pérdida total estimada son 8,15 metros de columna de agua. Ya puedo escoger la bomba. Ahora me iría a un software de elección de bombas. Tenéis también un vídeo en la web donde podéis ver cómo se eligen y en ese software de elección de bombas podría determinar
¿vale? ¿Qué bomba es la más adecuada para mi proyecto? En este caso, a lo mejor una bomba de rotor seco o una bomba de tipo bancada universal, porque ya es un caudal bastante apreciable, pero bueno, normalmente los fabricantes en sus catálogos tienen unas curvas de predimensionamiento donde yo puedo ver más o menos por dónde se va a mover mi bomba y a partir de esas curvas de predimensionamiento escoger las familias que me pueden resultar adecuadas. De modo que aquí este cálculo pues hay que modificarlo. La bomba va a ser sensiblemente más pequeña, va a tener menos potencia porque tiene mucha menos altura. Acordaos que en el sistema internacional la potencia de una bomba es igual a la potencia por la altura, medida en unidades del sistema internacional, dividido entre el rendimiento. Por tanto, si yo estoy disminuyendo la altura pues muchísimo, prácticamente a un tercio, pues lo lógico es que la potencia de la bomba también disminuya muchísimo. Es lo suyo, es principio de conservación de la energía. Bueno, pues aquí lo dejamos. Me parece que la duda que me planteaba el suscriptor creo que está resuelta. Os dejo enlazadas en las notas del vídeo el curso completo por si queréis echarle un vistazo. También la hoja de cálculo que he utilizado, no esta utilizada, sino la hoja de cálculo virgen que he utilizado para preparar esta. Y también os puedo dejar enlazado a algún otro recurso, como por ejemplo el de la selección de bombas, para que veáis cómo se hace. Muchas gracias por vuestro tiempo. Recordad que si tenéis dudas, a través del canal de soporte, actualmente en un servidor de Discord, o directamente por correo electrónico. Hasta luego.